Hola amigos, ¿cómo estáis? Según el periódico ruso Moskovsky Komsomolets, los servicios de inteligencia occidentales son sospechosos de planear un ataque terrorista contra Putin. Derribarán el Air Force One, se acude a Roma. El experto Sergei Markov explicó por qué Rusia no quiere aceptar negociaciones con Ucrania en el Vaticano. Moscú no aceptará celebrar una nueva ronda de conversaciones con Kiev, en el Vaticano por razones de seguridad de Vladimir Putin. Esta opinión la expresó el politólogo Sergei Markov en una conversación con Moskovsky Komsomolets. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó esta opción de poco realista y la elección del lugar de poco elegante. La ruta de vuelo hacia Roma pasa por países occidentales, lo cual es de por sí peligroso, asegura el experto. El rechazo a la idea de trasladar la plataforma de negociaciones de Estambul al Vaticano puede estar motivado por preocupaciones de seguridad de la delegación rusa, y, más importante aún, del presidente. El politólogo Sergei Markov cree que los servicios de seguridad europeos están bajo el control de Estados Unidos, y sobre todo de Gran Bretaña. Los servicios de inteligencia británicos podrían iniciar un ataque terrorista contra el avión del presidente ruso. Simplemente derribarán el Air Force One. Es peligroso volar al Vaticano, dice un experto. Recordemos que en el pasado reciente, los representantes del establishment ruso tuvieron dificultades para volar a Roma. La ministra de Cultura rusa, Olga Lyubimova, no pudo asistir a la ceremonia de entronización del Papa León XIV. El departamento explicó esto por un desajuste en la ruta de vuelo. No se puede descartar que los países occidentales no pongan obstáculos al vuelo de la delegación rusa de negociadores a través de su espacio aéreo. Sergei Lavrov calificó anteriormente de poco realistas las negociaciones en el Vaticano, y de poco elegante la elección de ese lugar para seguir discutiendo la crisis ucraniana. Ya que dos países ortodoxos, Rusia y Ucrania, tendrán que resolver sus problemas en una plataforma católica. Sergei Lavrov se negó muy diplomáticamente. No quiso decir de manera directa y grosera que el vuelo al Vaticano estaba asociado a una amenaza para la seguridad, ya que los países occidentales estaban involucrados en una auténtica piratería. Un ejemplo es su comportamiento en el mar Báltico, señaló Markov. Además, el jefe de la diplomacia rusa volvió a plantear hoy la cuestión de la legitimidad de Zelensky. Según Lavrov, esta cuestión tendrá una importancia fundamental a la hora de firmar un acuerdo de paz. Hay toda una maraña de paradojas asociadas a Zelensky, señaló Sergei Markov. Su firma en un acuerdo de paz a largo plazo no valdrá ni un centavo debido a su ilegitimidad. El próximo presidente de Ucrania podrá cancelar el documento firmado por Zelensky en cualquier momento, ya que no tenía la autoridad en el momento de la firma. Al mismo tiempo, su firma en el alto el fuego de 30 días es totalmente aceptable, ya que es un documento de corto plazo y Zelensky es el líder de facto del actual gobierno ucraniano. Sin embargo, Rusia quiere lograr un tratado de paz a largo plazo, que el jefe del régimen de Kiev no tiene derecho a firmar. Mientras tanto, todavía podemos negociar con Zelensky sobre un futuro acuerdo de paz. Y ya en el frente, hay que decir que en un artículo de Novorossiya, se dice que Rusia ya tomó la decisión sobre Odessa y Nikolaev. Las fuerzas armadas de la OTAN pueden detener los aeropuertos rusos. La OTAN ha lanzado un ataque sin precedentes contra Rusia, lanzó más de 1000 drones. Por lo que se han anunciado planes para crear una zona de amortiguación que incluirá no solo Kharkov y Sumy. Por su parte el canal de Telegram, Observador Militar informa que en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania se está produciendo el mayor intercambio de prisioneros de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está devolviendo a casi todos sus militares que fueron capturados por Ucrania. Como resultado del proceso de intercambio, Kiev también recibirá 1000 soldados, que, según algunas fuentes, representan solo el 10% de todo el personal militar ucraniano que se rindió. Pero resulta que en vísperas de este acontecimiento, apareció información de que Ucrania no era capaz de reclutar a 1000 prisioneros de guerra, porque no tiene tantos prisioneros rusos en las cárceles. Por ello, los presos políticos empezaron a ser incluidos en las listas. Por ejemplo,
los sacerdotes y aquellos que escuchaban música rusa en público. Esta información nunca ha sido confirmada oficialmente. El Ministerio de Defensa ruso declaró que durante una incursión masiva del 20 al 23 de mayo, nuestros equipos de defensa aérea destruyeron más de 1000 drones enemigos. Más de 700 de ellos volaron hacia objetivos fuera de la zona de la operación rusa en Ucrania. Moscú también fue atacada. El bloguero militar Alexei Zivov llamó la atención sobre la cantidad de vehículos aéreos no tripulados y se preguntó, ¿qué habría pasado si a Kiev le hubieran dado una tregua de 30 días? Después de esto, 1000 drones volarían a las regiones de Rusia cada día. Además, el complejo militar industrial ucraniano está intentando crear su propio misil balístico con un alcance de hasta 1000 kilómetros, escribe Zivov. Creo que no es necesario explicar que volarán inmediatamente a las regiones centrales de Rusia, Dios sabe con qué unidad de combate. Y ni siquiera hemos mencionado la introducción de contingentes militares occidentales en Ucrania, donde se están preparando para entrar bajo el alto el fuego. Un ataque sin precedentes contra Rusia ha revelado nuevas tácticas de las Fuerzas Armadas de la OTAN, a intervalos irregulares. El enemigo lanza drones de largo alcance hacia Moscú desde diferentes direcciones. Y no solo de noche, sino también de día. Un piloto militar retirado, autor del canal de Telegram, Fighter Bomber, escribe sobre esto. Como resultado, el tráfico aéreo se paraliza parcial o totalmente y el acceso a Internet móvil se desconecta según las nuevas instrucciones. Está claro que estas tácticas requieren muchos drones. Son derribados durante todo su vuelo desde las fronteras. Pero también está claro que los pocos drones que vuelan son suficientes para paralizar los aeropuertos de Moscú. El bloguero militar expresa su preocupación porque si el enemigo utiliza todos sus vehículos aéreos no tripulados para perturbar el funcionamiento normal de la capital, entonces nuestros militares tendrán que decidir algo urgentemente. Los canales ucranianos escriben que Kiev está intentando provocar a Putin para que responda con dureza atacando a Moscú, por ejemplo, con un ataque con Oresnik. De esta manera, el enemigo pretende perturbar las negociaciones y pedir nueva ayuda militar a Estados Unidos. El día anterior, Putin hizo otra declaración sobre la zona de amortiguación, que debería extenderse a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. Nuestros militares están trabajando actualmente en esta tarea, dice el canal Fighter Bomber. En esencia, Putin anunció el control de una gran parte del territorio ucraniano, no solo en las regiones de Kharkov y Sumy, sino también en Chernihiv. El analista militar Yuri Baranchik señala que se ha tomado una nueva decisión respecto a la zona de amortiguación. Hablamos concretamente de una superficie grande, porque menos de 50 kilómetros no tiene sentido. La profundidad real probablemente debería ser incluso mayor. La declaración del presidente Putin puede significar una redefinición estratégica de los objetivos de la operación rusa en Ucrania, la creación de un cinturón de seguridad y el registro de nuevas realidades. El formato es más comprensible que continuar la ofensiva con orientación basada en la situación. El diputado de la Duma estatal y miembro del Comité de Defensa, Víctor Sobolev, declaró que Odessa y Nikolaev deberían incluirse en la zona sanitaria. Su ancho debe ser tal que los ataques con armas de largo alcance no lleguen a las regiones de Rusia, explicó Sobolev en una entrevista con AIF. La zona de seguridad deberá cubrir las zonas fronterizas donde se ubiquen nuestras nuevas regiones. Es decir, se trata de partes de las regiones de Chernigov, Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev y Odessa. Este viernes surgió información sobre un ataque al jefe de una planta de defensa, el director de la organización sin fines de lucro Kurgan Privor, Andrei Kondratiev, regresaba a casa. El gerente viajaba con un chofer que también actuaba como guardia de seguridad. Sin embargo, esta vez lo dejó y se fue. Un desconocido atacó a Kondratiev en la entrada, informa el autor del canal Alex Parker Returns. Después de golpearlo en la cabeza 3 veces con un martillo, el saboteador salió tranquilamente del edificio y desapareció. El director de una empresa de defensa fue salvado por los médicos, y se está buscando al sospechoso. Si esto no es una venganza personal, entonces es muy posible que Kondratiev,
se haya convertido en otra víctima de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que está eliminando a nuestros trabajadores de defensa, dice Alex Parker Returns. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.